Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 13 de esta serie que es la enseñanza de los apóstoles. Tal como el reino de los leones, del león, consta de los leones mismos, y el reino vegetal de los vegetales mismos, así el reino de Dios es de Dios mismo creciendo en nosotros. Nada más puede haber. Somos parte del reino de Dios porque Dios mismo está en nosotros, creciendo en nosotros como el reino de Dios. Si no andamos conforme a Dios, no vamos a tener la apariencia del reino de Dios. Podemos tener una apariencia humana mejorada, pero no es la apariencia del reino de Dios. Cuando andamos conforme a Dios, expresamos la apariencia del reino de Dios. Es por ello que, o es por lo que parte de la obra edificadora del Espíritu Santo hoy es usar sus métodos para atraer esa conformación, esa apariencia del reino de Dios, que es el reino de Dios mismo, que es Dios mismo viviendo su vida en nosotros. En Lucas 17, los fariseos preguntaron al Señor Jesús con respecto a cuándo vendría el reino de Dios. Él les contestó: el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esos son los versos 20 y 21 de Lucas 17. Debido a que Jesús estaba allí, Dios estaba allí. Y puesto que Dios estaba allí, el reino de Dios estaba allí, porque el reino de Dios es Dios mismo. Debemos conocer el reino de Dios de un modo espiritual, porque el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no viene de tal manera que lo podamos observar con nuestros ojos físicos, es espiritual. El mismo Jesús que estaba hablando allí era el reino de Dios, porque Él es Dios. Esta sesión del reino de Dios fue introducida, hablamos de la sesión neotestamentaria del reino de Dios, fue introducida por el Evangelio de Dios. Marcos 1, 14, 15, Hechos 8, 12. Marcos 1, 14 y 15 dice así: después de que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto muestra claramente que el reino de Dios fue introducido por el Evangelio de Dios. Ahora, es una realidad que mientras predicamos el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino, cuando visitamos a la gente y les anunciamos verdaderamente el reino de Dios, que es el Evangelio de Dios, estamos introduciendo el reino en esos hogares, porque vamos con el propósito de impartir a Dios dentro de la gente. Cada vez que predicamos el Evangelio del reino a la gente, impartimos a Dios dentro de ellos. Y cuando es recibido por alguno, motivado por el Espíritu Santo, podemos declarar con toda seguridad: aleluya, el reino de Dios está aquí. Cristo y los apóstoles enseñaron el reino de Dios, y así el Señor producía y establecía las iglesias locales. Vemos esto en Hechos 1:3, en Hechos 19:8, en Hechos 20:25, Hechos 28:23 y Hechos 28:31. En el libro de Hechos se usan las dos palabras reino e iglesia. No debemos pensar que el reino de Dios, o no debemos pensar del reino de Dios como una cosa y de la iglesia como algo diferente. En realidad, estas son una misma cosa. Por una parte, el cuerpo que fue formado en el día de Pentecostés por el derramamiento del Espíritu es la iglesia de Dios. Y por otra parte, esta iglesia de Dios también es el reino de Dios. La iglesia y el reino de Dios son una sola entidad en dos aspectos. El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés no produjo dos cosas o dos cosas separadas o dos entidades. El derramamiento produjo un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo, como el nuevo hombre, la familia de Dios, el templo de Dios, la iglesia y el reino. Estos son 7 aspectos del cuerpo único producido por el derramamiento del Espíritu Santo.
Se ha enseñado, y hay muchos que aún lo enseñan, que debido a que el pueblo judío rechazó a Jesús cuando Él trajo el reino de Dios, el reino de Dios fue suspendido y todavía está suspendido. Por lo tanto, no podría estar presente ahora en la tierra. Enseñan que la iglesia y el reino son diferentes, que la iglesia está presente, pero el reino de Dios está por venir. Y esto en realidad no concuerda, es contrario a lo que el Señor Jesús enseña. Mire Hechos 1:3. Y el apóstol Pablo también enseñó. En cierta ocasión, Pablo pasó 3 meses enseñando acerca del reino de Dios. Vea Hechos 19:8. En su ministerio viajó por todas partes proclamando el reino de Dios. Hechos 20:25. De hecho, la conclusión del libro de los Hechos nos muestra a Pablo dando testimonio del reino de Dios. Hechos 28:23, y proclamándolo en el versículo 31. En realidad, la sesión neotestamentaria del reino de Dios es nada menos que la iglesia misma. Los santos de la iglesia son los ciudadanos del reino de Dios. Mire 1 Corintios 14:33, la segunda parte, Efesios 2:19. En Efesios 2:19 dice que todos somos conciudadanos de los santos. Esto significa que todos los creyentes, los cuales son miembros de la iglesia, estos son los nacidos de nuevo, son los ciudadanos del reino de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios, somos ahora conciudadanos de los demás santos. La venida del reino de Dios es la vida del cuerpo de Cristo en las expresiones locales. La vida del reino de Dios es la vida del cuerpo de Cristo en las expresiones locales. Es la vida subjetiva y debe ser la expresión objetiva del cuerpo de Cristo. La vida del reino. Romanos 14:17, Romanos del 12 al 16, los capítulos 12 al 16. Al principio del libro de Romanos se describe a los hombres como pecadores. ¿Te recuerda? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. En la segunda parte del capítulo 3, estos pecadores son redimidos. Usted puede leer Romanos 3:24. Y en el capítulo 4, estos pecadores redimidos son justificados. Romanos 4:2, Romanos 4:25. En los capítulos 5, 6, 7 y 8, estos pecadores ahora son personas maravillosas que tienen al Espíritu, como vemos Romanos 8:9. Ellos son aquellos que tienen la vida diaria e incluso su ser conformados al Espíritu. Romanos 8 del 4 al 6 y también el versículo 14. Luego, en el capítulo 12 tenemos el cuerpo. Capítulo 12, versículos 4 y 5. En los capítulos del 12 al 16, estamos en la carta a los romanos, se describe la vida del cuerpo. En el capítulo 1 hay pecadores, pero en el capítulo 16 lo que hay son iglesias locales. Esto indica que por medio de la redención de Cristo, la justificación realizada por Dios, los que originalmente eran pecadores han llegado a ser santos. En el capítulo 12, los que han llegado a ser santos son considerados como el cuerpo. Lo demás del libro de Romanos, los capítulos del 12 al 16, da una presentación clara de la vida del cuerpo de Cristo. En medio de estos 5 capítulos, del 12 al 16, hay un versículo tremendo que es Romanos 14:17, que allí leemos: el reino de Dios no es comida ni bebida, o no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este versículo habla de la vida del cuerpo. Sin embargo, esta vida del cuerpo es llamada allí el reino de Dios. Esto indica que la vida de iglesia hoy en día es la vida del reino de Dios. En este caso, la palabra vida no solo significa vida interior, sino también una expresión exterior o una expresión objetiva de esta vida. El vivir de la iglesia es el vivir del cuerpo de Cristo y es un vivir del reino. Cuando decimos la vida del reino de Dios, queremos decir el vivir de los ciudadanos del reino de Dios. Este vivir del reino de Dios es el vivir del cuerpo de Cristo en sus expresiones locales, las cuales son las iglesias locales o las asambleas locales. Así que cada iglesia local es parte de esta sesión neotestamentaria
del reino de Dios, como lo es cada creyente individual. La expresión iglesia de Dios se refiere a la vida y el derecho de los creyentes. Mire esta expresión en 1 Corintios 1, 2 y 10:32. La palabra vida aquí denota la vida interior de los creyentes. La iglesia es un asunto de vida y también de derecho. Nosotros tenemos un derecho divino y necesitamos luchar por nuestro derecho divino. Los derechos que tenemos se basan en la vida y tienen que ver con la expresión de esa vida. Mantenga esto en mente porque lo vamos a mirar en el próximo audio. La gracia del Señor, amado, sea con todos vosotros.